tenemos una comunidad de Virtual Production en donde estamos subiendo todos estos contenidos, las entrevistas, las sesiones que se han dado en los últimos meses, están todas en el canal de YouTube. Hemos tenido a grandes speakers que han estado por aquí. Y bueno, pues Arturo no es para nada menos otro gran speaker. Entonces, Arturo, si quieres, pues comencemos con como dicen, ¿no? Presentándote, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces actualmente y a qué te dedicas. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, digo, por estar aquí. Para mí siempre es un privilegio y beneficio increíble el poder hablar con todo el mundo, sean desde profesionales, desde estudiantes, desde colegas, todo el mundo que nos dedicamos a esto. Y creo que hablaremos bastante de eso. Debe de ser un sentido como de comunidad, ¿no? O sea, de ayudarnos, de echarnos la mano, de compartir nuestra experiencia. Y entonces me emociona mucho eso de entrada estar aquí por eso. Bueno, yo actualmente, bueno, empezamos como de adelante para atrás, ¿no? Actualmente soy fundador y director creativo de un estudio de animación aquí en Nueva York que se llama Cashframe. Y nos dedicamos entre muchas otras cosas, somos Unreal Authorized Partners, entonces hacemos mucho trabajo con Unreal en el lado de Virtual Production. Pero también llevamos muchísimos años trabajando con la industria de broadcast, de la televisión y cine, haciendo varios eventos y el diseño gráfico creativo para varios eventos internacionales. Entre ellos ha estado como el Super Bowl, hemos hecho un par de veces, algunos otros eventos internacionales como el US Open, British Open y demás. Nuestra filosofía es como muchos somos como un grupo colectivo de artistas en el que nos interesa mucho como esta intersección entre el diseño y la tecnología gráfica. Entonces, todos, aparte de estar trabajando, creando como estas cosas de animación y eso, buscamos siempre estar activos en la parte creativa del otro lado y siempre tener como un proyecto de arte y demás. Entonces, más o menos eso es lo que es Cashframe. Hemos ya ganado, digo, y lo menciono porque me parece que es relevante, tengo mi opinión acerca de los premios y eso, pero hemos ya ganado algunos awards, un Emmy por diseño, algunos Promax BDA y algunos otros premios durante la trayectoria. Ahora, para atrás un poco, yo empecé mi carrera en México en Televisa. Tenía yo 17 años cuando entré a Televisa, imagínate tú. Wow. Y entré como de prácticas y descubrí, estudié ingeniería en sistemas computacionales, entonces de repente descubrí la animación 3D. Me acuerdo perfecto, fue en una conferencia de Maya, que había una morsa cantando ópera, vestida así con su smoking y todo, estaba cantando ópera. Y ahí fue que me cambió la vida. Me enamoré de la animación de una manera increíble, obsesiva. Y entonces entré a Televisa a hacer mis prácticas cuando tenía 17 años, no me pagaban nada, y iba yo porque me comí la animación. Quería yo aprender y aprender y aprender lo más que se pudiera. Y tocó que al mismo tiempo que estaba entrando, estaba muy fuerte el lado de 3D porque empezaba el furor de Maya, también llegó la tecnología del tiempo real. Estaban empezando a hacer cosas con tiempo real. Y por mi experiencia de la ingeniería y por mi inquietud obsesiva acerca de la animación, fue como una combinación crucial para mí. O sea, dije yo, bueno, es que es increíble que puede ser 3D en tiempo real. Y fue de ahí que empezó como mi carrera en Virtual Production, ¿no? Empecé haciendo sets virtuales, realidad aumentada, todo eso que era como virtual production en aquel momento se refería más a televisión, era en donde se explotaba más con muchos sets virtuales y todo eso, ¿no? Y de ahí desarrollé mi carrera como en esas paralelas. Una siempre fue como la animación 3D, personajes, y después dirección de arte, dirección creativa, pero siempre manteniendo la parte de real-time rendering también, como todo lo que ahora es como virtual production. Y bueno, más o menos a grandes rasgos es eso.
Oye, cuéntame algo, ¿cómo fue que llegaste particularmente a usar Virtual Production con Unreal Engine? Porque al final has estado utilizando 25,000 plataformas, ya ves que en Televisa usaban otro tipo de cosas, después fueron softwares más que se podían descargar en casa. ¿Cómo fue que acabaste con Unreal y no con otra herramienta? Bueno, interesante, más o menos en el 2000, eso tiene un montón de tiempo, por ahí del 2015, eh, en la NAB hubo un anuncio muy grande. Y el anuncio muy grande, mira, tiene ya 7 o 8 años, no sé, fue que llegó una compañía que se llama hasta la fecha Zero Density y presentaron un set virtual rendereado con Unreal Engine. Y en ese entonces era como todavía no tenía Unreal Engine el furor que tiene ahora y la reputación que tiene ahora. Entonces era como que están usando videojuegos para renderar sets virtuales. Y eso nos llamó la atención a muchísima gente que nos dedicábamos a esto. Y vimos el potencial inmediato de cómo se podía usar la tecnología de videojuegos para hacer gráficos en tiempo real. Bueno, para entretenimiento. Y fue ahí que me entró la curiosidad. Primero empezamos con otros render engines. De hecho, empezamos a trabajar con Crytek en aquel entonces, con Crytek y con otro que era de gaming. No me puedo acordar ahorita el nombre. Pero bueno, entre Crytek, Unity, antes empezamos un poco y de pronto llegamos a la parte de personajes y en el 2019 hicimos un proyecto donde te conocí, a ti también, que era la creación. Yo me obsesioné con esta idea de tener un personaje, o sea, me di cuenta para dónde iba el rollo de los humanos digitales y dije, me encantaría tener un presentador digital en la televisión. Y yo sabía que en nuestra Latinoamérica querida era donde se iban a tomar los riesgos de una manera, nos encanta tomar riesgos visuales, ¿no? Quizás por esa onda de qué televisora saca lo primero. Y entonces me acerqué con Televisa y les propuse la idea de hacerles el pitch de un personaje, de un presentador digital. Y bueno, trabajamos en eso. Y fue ahí que hicimos ese proyecto, lo que nos hizo que ganáramos un Epic Mega Grant, y de ahí empezamos ya con Unreal como súper de la mano. Y ahora, bueno, tenemos una relación muy cercana con ellos. Excelente, excelente. Fíjate que me gustaría que tú nos compartieras, porque hemos mencionado varias veces en esta entrevista la palabra virtual production. Ujú. Y evidentemente sigue siendo un término que para algunos es muy ambiguo, unos piensan que es como que es el Mandalorian, y tú tienes un scope muy particular que me has contado en pláticas que hemos tenido. Entonces, me encantaría que definieras cuál es tu percepción de qué es virtual production y cómo se diferencia de otros métodos de producción. Sí, o sea, yo creo que Virtual Production se ha modificado mucho el término en los últimos años, pero en realidad Virtual Production viene del Real-Time Rendering, ¿no? O sea, la base del Virtual Production en general es Real-Time Rendering. Todo lo que puede hacer una producción de manera virtual, es decir, que haya algo que emule la realidad, pero que el background de eso sea generado por computadora. No el background, me refiero a la base de eso sea generado por computadora. Entonces, hay virtual production puede ser desde la creación de un set virtual para televisión, un personaje en tiempo real, como un cortometraje que se ha creado también con tecnología en tiempo real, y hay como una gama inmensa de lo que puede ser virtual production y que las aplicaciones inmensas también que puede tener virtual production. También AR y VR caen dentro de virtual production as well. Desde mi perspectiva, ¿no? O sea, y lo he hablado con mucha gente en la industria y llegamos a la misma conclusión que en los últimos años se ha entendido Virtual Production como ICVFX, como lo que se llama In-Camera VFX, desde el furor de Mandalorian y de muchísimas otras producciones de cine que adoptaron la tecnología, que adoptaron Virtual Production para sus fines muy específicos, que era In-Camera VFX. Y entonces como que se intercambió el término, pero en realidad Virtual Production es todo lo que tenga que ver con rendering en tiempo real y una producción de entretenimiento en nuestra industria que use tiempo real para
su función principal. Oye, y entrando un poco más en ese concepto que tienes del virtual production, ¿cuáles serían las tecnologías en el sentido software, hardware, evidentemente todo lo que está en la brecha del avance, que tú consideras son fundamentales para entrar en el mundo del virtual production? Bueno, a la cabeza ahorita creo que va Unreal Engine, ¿no? O sea, todo lo que está produciendo Epic Games creo que va a la cabeza de lo que significa Virtual Production para entretenimiento. Y digo Unreal, no, digo Unreal Engine, me refiero a toda la gama de productos de Unreal Engine, ¿no? No únicamente el Unreal Engine que conocemos, nada más la versión 5.2 o la versión la que sea, sino dentro de la familia de Unreal Engine hay muchos productos como Twinmotion, está como Project Avalanche, está toda su nueva tecnología para captura de movimiento, para interpretación de captura facial, está UEFN, ¿no? Para Unreal Engine para Fortnite. Y entonces hay como ya toda una familia de productos que es como la base que Epic Games está poniendo mucho para que sea la base de virtual production para muchas industrias. Ahora, después de eso, eso es del lado de software. Bueno, del lado de hardware, obviamente NVIDIA viene también a la cabeza produciendo GPUs y tarjetas gráficas que son la base también y uno de los ingredientes principales para todo eso. Y hay como muchas tecnologías. Creo que otra de las tecnologías clave para virtual production en nuestra industria es el traqueo de cámaras, ¿no? Todo lo que es, bueno, el traqueo en general, el traqueo de objetos reales, porque virtual production viene también de cómo mezclar la realidad, ya sea actores o ambientes reales, con alguien o algo virtual. Entonces, y para hacer eso tiene que haber una tecnología que una las dos. Y una que une las dos es el traqueo de elementos reales para traer al mundo virtual. Entonces, ya sea desde el más común es el camera tracking, ¿sabes? Para que puedas, cuando estés moviendo una cámara en el mundo real, se haga una equivalencia en el mundo virtual. Pero también se puede hacer al revés, se puede traquear personajes también, y creo que todos los que están aquí lo saben. Y creo que el tracking también es como una base para eso. Y ahora en la nueva generación también es los volúmenes, todo lo que es volúmenes de LED para específicamente para el concepto de in-camera VFX. No sé si eso respondió a la Excelente. pregunta. Sí, completamente. Oye, pues muchas gracias. Fíjate que me gustaría entrar un poco más ya en lo que eres como lo que nos atrajo a muchos de los que estamos aquí, y es particularmente tu trayectoria como narrador de historias de cortometrajes. Tienes un proyecto que entiendo ahorita está, o creo que ya pasó por muchos festivales, ya no sé si sigues proyectándolo. Cuéntanos un poquito de tu corto, de TIFF. Voy a compartir un poquito, no lo voy a poner todo porque evidentemente quiero que la gente se dé el gusto de sentarse y disfrutarlo, pero venos contando si quieres un poquito, y aquí les voy mostrando, tienes como una entrevista que te hicieron en Film Freeway. Cuéntanos cómo ha sido este corto, qué fue, cómo lo concebiste, cómo se fue dando. Bueno, esto fue el resultado hay un programa que Epic Games lanza cada año, que ahora que me parece que están haciendo más versiones acerca de ello, pero la versión original es algo que se llama el Unreal Fellowship. Y en ella ellos convocan o nominan a 100 artistas alrededor del mundo, 100 artistas digitales, para que hagan en un mes un cortometraje. Entonces lo que hacen es que todos los días te metes y hay como, si quieres lo puedo compartir yo, ese se te está, yo también lo tengo por Sí, acá. yo creo que ayudaría más porque online tiene menos calidad. Si quieres compartirlo, adelante. A ver, déjame lo pongo por acá. Ok. Digo, ¿quieren que lo corra? Es que no sé.
¿Lo pongo Pues si o quieres, al final es tu obra. Evidentemente la gente va a estar muy deleitada de que el autor quiera compartirla. pues lo voy a poner para que y ya después les voy contando, porque creo que Vale. me va a distraer muchísimo si estoy nada más ya operando. Entonces, Buenísimo. share sounds, optimize for video clip. No sé por qué no puedo optimize for video clip. No sé por qué no me deja hacer optimize for video clip. Pero bueno, entonces mejor si lo dejo nada más corriendo ahí y después ya lo ven, les mando el link para que lo vean. Déjame. Entonces lo dejo ahí, medio corriendo. Entonces, pues este fue el resultado de hacer el Unreal Fellowship. Me nominó Epic Games, me dijeron, oye, te invitamos a ser parte de esto. Yo pensé que era una locura y dije, ¿cómo en un mes hacer un cortometraje? Dije, ¿qué es eso? Y de ahí te dan como clases diarias y te tienes que salir del trabajo durante ese tiempo, son como 4 semanas y te hacen que hagas este corto. Y de ahí te dan como una temática y lo único que nos dijeron es usa el concepto de dualidad. Y Ok. fue escribir el script desde ahí y me estaba costando mucho trabajo al principio hasta que llegué a tomar como algo muy personal que es el proceso de salud mental, de terapia. Y yo me di cuenta que para mí había sido algo que era algo que yo quería contar un poco, el cómo había sido ese proceso o lo que significa para mí ese proceso de regresar en el tiempo y cómo curar tus heridas y toda esa situación. Que para los que han estado en terapia, que espero que seamos muchos, es un proceso fabuloso, ¿no? Y entonces la historia surgió de ahí y el proceso fue ese. En 4 semanas teníamos que terminar este corto y bueno, lo entregué, que no dormí nada y al final, bueno, tuvo muy buena respuesta y lo empecé como a llevar a distintos festivales, lo empecé a mover en distintos lugares y pues tiene muy buena respuesta. Hasta ahorita he estado ya en 38 festivales alrededor del mundo se sigue expandiendo. O sea, yo ya no lo estoy como moviendo, pero me siguen llamando de algunos festivales que lo quieren poner y demás. Y digo, y a mí me emociona mucho y me gusta mucho eso porque es un mensaje que para mí era como muy importante decir. Y me encanta, aunque sean 2 personas o sean 1000 personas o sea lo que sea, que llegue a distintos ojos y distintos oídos esta historia. Entonces, ese fue el proceso creativo, digamos. Oye, y respecto al proceso técnico, porque al final pues ya tenías muchos años desarrollando toda clase de piezas audiovisuales en broadcast. ¿Qué representó para ti el decir, ok, me voy a aventar a hacer una historia, a contar algo con toda la abstracción del proceso narrativo utilizando un proceso de virtual production? ¿Qué cambió? ¿Qué challenge te enfrentaste? Bueno, o sea, de entrada, qué buena pregunta. O sea, de entrada, tuve que pensar de una manera distinta. Para mí, yo creo que todos los que hacemos animación siempre tenemos como un corto en la cabeza, ¿no? Todos los animadores que yo conozco siempre estamos como que, ay, tengo ganas de hacer un corto que haga bla, 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 bla. Tengo ganas de... y este fue un proceso que me obligó a poner acción en donde está tu boca y decir, bueno, ya ahora sí, vamos a de verdad hacer un cortometraje, vamos a sentarnos, vamos a pensarlo y a desarrollar una historia desde cero. Entonces fue como, primero el proceso como de creerte, de que estás ahí. Inmediatamente cuando empecé a ver, yo contaba la historia, porque hace poco di una plática con la gente del Epic Bootcamp de animación, y les contaba porque fue muy real. Cuando yo llegué a ver la gente que estaba metida ahí en el proceso, en este Unreal Fellowship, y era pura gente de ILM, de, bueno, tus compadres de ILM, y de Pixar, y de DreamWorks, y todo. Entonces creo que el primer proceso fue como matar al síndrome del impostor y creértela, y decir, ¿sabes qué? O sea, estamos aquí por alguna razón, estoy aquí por alguna razón, y me toca hacer esto, y darte cuenta del legado que estamos dejando los latinos en el mundo creativo
y eso fue como el primer proceso. Porque la parte técnica, pues en realidad creo que varios y muchos de los que estamos aquí, y estoy seguro que muchos otros, es la parte fácil. La parte más difícil es creerte que puedes contar una historia y buscar algo que quieres decir y aventarte a hacerlo. Estás en mute. Ya, gracias. Oye, y particularmente esto que comentas, de haber tenido este desafío de querer utilizar Virtual Production, de sentirte que estabas al nivel de las circunstancias cuando entraste al fellowship, me imagino que encontraste algunos beneficios después de todo este proceso de agarrar una herramienta nueva, querer hacer a la vez un corto de calidad. ¿Cuáles dirías tú que fueron los beneficios de decir, vaya, si lo hubiera hecho del método tradicional, esto hubiera sido el resultado, pero me aventé a aprender un reel y a utilizar y hacer un corto? ¿Realmente me diste beneficios o un proceso que dices me cambió la vida? Claro, digo, y definitivamente cuando te avientas a usar Virtual Production para crear algo, te cambia el chip de lo que significa el crear una historia. Epic Games hace un evento muy interesante con el Tribeca Film Festival aquí en Nueva York y agarran a directores tradicionales y los sientan con un artista de Unreal y los ponen a crear un cortometraje. Y tú ves cómo se les transforma la cara de la misma manera en la que se me transformó a mí cuando me di cuenta qué fácil y qué fácil, o sea, qué rápido se puede iterar y se puede crear en una herramienta de Virtual Production. En este caso, Unreal Engine. La verdad que no he usado otra para hacer cortometrajes. He usado Unreal Engine y creo que está muy bien optimizada para eso. Pero los beneficios son increíbles. Digo, en cuestión técnica, el nivel de iteración es muy, muy rápido. Entonces, tú puedes crear tomas. El sequencer de Unreal Engine es una herramienta muy, muy poderosa. Digo, para los que no la conocen, es básicamente un timeline. Imagina que abriste After Effects, ¿no? Un timeline con layers y todo eso. Pero en lugar de estar manipulando cosas prerendereadas o en lugar de estar manipulando secuencias o cosas así, estás manipulando cualquier atributo de una escena de 3D, ¿no? Y dices, bueno, pero eso lo tiene un timeline. Sí, pero lo tienes número uno en tiempo real y tiene un sistema de creación de tomas ya como optimizado para crear una historia. Entonces, los beneficios de la inmediatez de poder ver tu idea en literalmente 3, 4 días, ya ver una estructura de tu idea es muy, muy, muy poderoso. Por acá tenía unos ejemplos a ver, déjame ver. A ver. Espérame, es que este era lo de los... Remuevo esto. Por ejemplo, yo cuando empecé con esto, ¿no? O sea, yo empecé literalmente a buscar las cosas que funcionaban dentro de Unreal y yo no sabía todavía. Y dije, bueno, voy a agarrar y voy a hacer una lista de las cosas que parece que funcionan, por lo que he escuchado. Y decía ahí, pues los metahumans todavía eran como medio nuevos, los personajes de Paragon, insectos, robots, qué tipo de ambientes funcionan. Y hice literalmente una lista y de ahí es literalmente aventarte. Déjame buscar el slide en el que decía eso. O sea, y es literalmente el crear una lista de lo que quieres hacer, que esto te lleva, no sé, un par de horas en poner tu historia y ponerla en los 3 actos tradicionales de un storytelling y decir, ok, de aquí voy a imaginarme en mi cabeza las distintas tomas que voy a hacer y de ahí simplemente brincar a ejecutar. Eso es la parte que a mí se me hizo impresionante de una herramienta como esta, que únicamente lo planeé, yo ni siquiera hice storyboards. Y, Wow. es muy, muy interesante porque es donde te cambia mucho la mentalidad de cómo crear cosas. Porque uno piensa en una historia y dice, no, es que a ver, es que es un proceso larguísimo porque tengo que
buscar, hacer storyboards, si tengo que hacer mood boards, si tengo que diseñar los personajes X y Y y Z. Y entonces cuando uno empieza a ver eso, se viene una montaña de ansiedad, porque dices que no, me voy a tardar años en hacerlo, no. Y a esta herramienta Virtual Production en general, el concepto lo que hace es que te lo pone en las manos. Te dicen, a ver, ¿qué necesitas para contar una historia? En estos ambientes, ahí está el Marketplace, o ahí está Megascans. ¿Qué necesitas para crear un personaje? Humanos, ahí están todos los metahumans hiperrealistas. ¿Qué necesitas? Otro personaje más estilizado, ahí está el Marketplace también, ¿no? Y todo estandarizado, entonces inmediatamente puedes empezar a crear historias. Entonces, en mi proceso fue pensar la historia, hice mi listita por acá, después hice mi lista de tomas, que literalmente otra vez fueron como 2-3 horas de poner las tomas. Bueno, hice un script primero, espera, ¿dónde está el script? Déjame cerrar esto, aquí. Hice como mi script normal en el que puse un logline que yo siempre he dicho que si no puedes contar tu historia en 1 o 2 oraciones, es que tu historia quizás algo le está faltando. Entonces tiene que ser una historia que puedes contar en una línea, ¿no? Y eso es lo que generalmente se llama logline. Entonces yo puse como mi logline, una rayita ahí, y eran literalmente 2 páginas de lo que yo quería contar. Y de ahí tomas más o menos la colorimetría que yo quería usar y al engine, tal cual. Órale. O sea, y esto es un poquito como del proceso de animación, pero era literalmente a ver qué hago. Me tocó a mí actuarlo porque empecé a buscar como referencias y clips y un montón de cosas y dije, es que no llegan a la acción que yo quiero. Entonces, por azares del destino, dije, bueno, tenía yo acceso ahí a un traje de mocap y fue literalmente agarrar en mi sala, hacerlo. Y es no esperar a que tener todas las herramientas high-end o a esta montaña de cosas que se supone que uno tiene que hacer para crear una historia, es no, en tu sala hazlo y aviéntate, porque se puede. Y eso es la mentalidad más grande que a mí me cambió del proceso de usar Virtual Production para contar historias. Buenísimo. Y justo acabas de tocar un tema que abona a mi siguiente pregunta, porque mencionaste que tienes un background de ingeniero, que trabajaste haciendo broadcast y ahorita estás platicando mucho del proceso creativo que mayormente, ya sabes, un guionista, un storyteller, pues de pronto no tiene ciertas habilidades técnicas con software. Lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú cuáles considerarías que son esas habilidades o conocimientos técnicos que te ayudaron a desarrollar este corto y que al final podrías recomendarle a todos si es que necesitan tener, ya sabes, métete en Progra o no, sabes que todo es una historia? ¿Cómo le recomendarías a la gente que quiere seguir ese path como tú de crear una historia usando solo la computadora, seguir para hacer un buen corto animado? Bueno, es que, mira, por más que seguimos platicando de esto, creo que voy a enseñar parte de la presentación que hice para Adelante, sí, claro. porque creo que toca muchos de estos temas, ¿no? Entonces, y porque creé una serie de acrónimos, un acrónimo, perdón, acá, en el que cuento más o menos a lo que me refiero. Y le puse, crea salsa. Lo latinicé un poco para meterle un poco de la onda, ¿no? Pero es que en realidad sigo todo y esto, y voy a contestar tu pregunta con un poco con eso. Porque ¿qué significa crea salsa? Es esto. Número 1, créetela. O sea, como el proceso para crear cualquier historia, cualquier proyecto creativo que yo empleé como ingeniero, porque para ser ingeniero pues tienes que ser como muy metódico y ahí es donde viene a contestar la pregunta, ¿no? O sea, una de las cosas es ser muy ordenado y es aquí donde va la lista. O sea, lo primero dije, créetela. Lo primero que comentamos en esta llamada, ¿no? O sea, cree que te dieron ese proyecto y llegó ese proyecto o pensaste ese proyecto por alguna razón y porque tiene que llegar a ti. Llegó a ti de alguna manera y no es coincidencia, ¿no? La segunda, y eso viene mucho de la ingeniería, ser realista en lo que puedes hacer. Ser realista en a dónde puedes llegar. Y eso viene mucho de la ingeniería también, ¿no? O sea, a mí me sirvió mucho años de
experiencia en televisión o en cine, o ser siempre el que estaba como en la punta de la innovación tecnológica para forzarte a ser realista, porque todos los que hemos estado en esta profesión de innovación tecnológica, sabemos que nadie te va a creer. Uno llega a un estudio de cine o a un estudio de televisión y siempre uno que va y dice, traigo algo buenísimo que te va a encantar, que te va a ayudar al workflow, bla, 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 y damos estas pláticas y todo, y nadie te cree, hasta que la gente se avienta. Entonces, te acostumbras a ser muy realista hasta dónde puedes llegar. La siguiente es, nunca pierdas de lo que quieres contar. Nunca pierdas de la mira lo que estás queriendo contar. Déjame quitar a los bailarines ahí porque nos están distrayendo mucho. Vale. O sea, como nunca perder lo que quieres contar. No, voy en esta. Aquí. O sea, siempre decir, a ver, ¿cuál es la historia? Si te empiezas a salir de lo que quieres contar, y eso también me ayudó mucho de la parte de salirme un poco de la mentalidad de ingeniería y decir, a ver, toda la gente visual y toda la gente técnica estamos muy acostumbrados a dejar que la tecnología guíe nuestras historias y que la tecnología guíe lo que queremos hacer creativamente, ¿no? Sale el nuevo MetaHuman y todo el mundo corre a ser humanos digitales. Y sale la nueva tecnología de rendering substrate, los materiales de Unreal, y todo el mundo corre a querer hacer materiales que se parezcan a lo que salió. Y eso lo tenemos mucho los latinos, eso lo hacemos mucho en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nos ha tocado durante mucho tiempo el ser más ejecutores que en las historias, en las películas y eso, ser más ejecutores que ser los creativos principales, pero eso está cambiando ahora. Y ahora nosotros estamos empezando a ser los creativos principales. Entonces es como sacar un poco ese lado técnico y meterse más al traje creativo y decir, si no sabes qué quieres decir, no veas ni siquiera lo que está tecnológicamente. O sea, no pienses en lo que se puede hacer tecnológicamente. Primero piensa en qué quieres decir, ¿no? Después la otra, la de la CREA, anticipa, que eso también viene mucho de la parte de ingeniería, que es lo mismo que les enseñé. O sea, planea lo que quieres hacer antes de aventarte. Después, la próxima es salta. Y es a lo que me refiero. Aviéntate a Unreal Engine, aviéntate a crear la historia, a romper, a que no te funcione, a que no te vaya a salir, y prueba. La próxima es ser ordenado. Le puse acomodar. O sea, y esto, por ejemplo, otra vez, viene del lado ingeniería para contestar tu pregunta. Una cosa que aprendes muchísimo en la escuela cualquier escuela técnica es cuando ves una maraña de cables, a ver, vamos a echarnos para atrás, y eso yo te vi hacerlo a ti en uno de los proyectos que hicimos. O sea, vamos a echarnos para atrás y vamos a ordenar esto de una manera que cualquier persona que llegue aquí pueda entender lo que está sucediendo. Y yo creo que cuando estás haciendo un cortometraje, o cuando estás en este caso, o cuando estás haciendo cualquier historia creativa, tienes que tomar el mismo approach, de aventarte para atrás y decir, a ver, déjame organizar, déjame limpiar mi escritorio desde limpiar tu escritorio. Déjame como poner todo claro en mi cabeza para que no me distraiga del proceso creativo. Porque cualquier cosa, las personas que tenemos attention deficit disorder, ¿cómo se llama? Déficit de atención o algo así, o que nos gusta pensar en 1000 cosas al mismo tiempo, o sea, vuela la mosca y ya te sacó, ¿no? Entonces es como limpiar y ser como muy, muy organizado en lo que quieres hacer. La otra es let go, que esa es la L de salsa, y era básicamente esto, ¿no? No te claves, el famosísimo no te claves con la textura. O sea, llega el momento en el que vas a tener que dejar ir muchos detalles, y eso, más que del lado ingenieril, viene del lado de project management. Me ha tocado dirigir muchos proyectos en el que ya te das cuenta que no vas a terminar con ciertas cosas. Si le pones la cosita extra que le faltaba, ya no vas a terminar.
Entonces, del project management creo que jalamos eso y decir, pues ni modo, se va a tener que ir sin la textura que querías, se va a tener que ir sin el material que querías y a darle, ¿no? Socializa, las últimas dos, las voy a resumir rápido. Socializa, conéctate con la gente, haz este tipo de pláticas, métete a Discords, métete al Discord de VP en español, métete a todo, habla con la gente, conéctate, ahí estamos por ahí echando el relajo, varios de nosotros, y ayuda, ¿no? O sea, lo famoso la famosa onda de los cangrejos, ay, no, a él sí le está saliendo, ¿no? Y fíjate que nos pasa mucho a los latinos eso, porque en el entretenimiento, a los que, por ejemplo, voy a usar de ejemplo México, que es donde crecí, ¿no? En el entretenimiento nos acostumbraron a una batalla de titanes, ¿no? De que era el Televisa contra el TV Azteca en aquel entonces, creo que ahora ya hay más. Y entonces como que te iban metiendo en la cabeza de manera creativa que era o un sabor o el otro, o que los fifi o los no sé qué, o sea, y como hay mucho de este sentido de competencia, lo que a veces me he dado cuenta en mi carrera, que traemos eso un poco dentro de nosotros, en nuestras culturas, y es muy importante el sacar esa mentalidad y entrar a una mentalidad de colaboración, de, oye, vamos a ayudarnos, ¿sabes? O sea, si somos, y en Virtual Production es excesivamente necesario que uno colabore con otros estudios. O sea, que aunque sea tu competencia, que digas, ¿sabes qué? Que ustedes no saben hacer esto, pero yo sí sé hacer esto, hagamos una colaboración entre estudios, hagamos una colaboración entre artistas. Quizás voy a ganar un poquito menos, pero lo que vamos a aprender los dos va a ser mucho más. Entonces, y pues ya. Excelente, excelente. Me encanta cómo tenías preparado esto de crear salsa. O sea, es prácticamente la charla completa. Así le vamos a poner a esta entrevista. Me gustaría entrar ahora prácticamente ya y un poco más en la recta de final de esta entrevista. ¿Hacia dónde crees tú que va a evolucionar todo esto del virtual production en los próximos años? ¿Hay alguna tendencia o tecnología que tú estés siguiendo muy particularmente que creas que va a explotar y hay que poner los ojos ahí? Claro, sí, sí, sí. Y voy a usar la palabra prohibida para mucha gente, ese va a ser el metaverso. O sea, yo siento que la tecnología, bueno, hay varias. Voy a usar primero, yo creo que hay varias vertientes por donde se va a ir eso. Pero en lo que se refiere a real-time rendering, tecnología virtual, yo creo que la existencia de lo que se le llama el metaverso, que acabo de ir a una plática muy interesante que hablaron mucho de eso, y uno de los pilares, una de las personas que está como liderando este esfuerzo internacionalmente, decía, para la gente que piensa que el metaverso ya vino y se fue, no ha entendido que el metaverso ni siquiera ha nacido, ¿no? Se han puesto como todas las bases, pero si se dan cuenta, poco a poco nos estamos moviendo a un ecosistema, y voy a hablar un poco del punto de vista de negocios, un sistema de monetización dentro de un ambiente virtual. Que en el momento en el que eso suceda y que en el momento en el que eso se una la monetización real con una tecnología, un ambiente virtual, todos lo vamos a empezar a ver y todos nos vamos a tener de alguna manera que involucrar. Quizás algunos menos que otros y de ciertas distintas maneras, pero digamos que todos, como a todos nos tocó involucrarnos, aunque no quisiéramos, de alguna manera con Internet o con las redes sociales, o de alguna manera nos involucramos, aunque sea muy de que no sabes que yo no tengo y ya, yo nada más pongo X o Y, o sé de la existencia de ellas, ya es cierto nivel de involucrarse, pero de alguna manera todos vamos a entrar a eso. Entonces yo creo que una de ellas es todo lo que es el metaverso. Otro es, pues obviamente la inteligencia artificial está viniendo a cambiar muchísimo, y creo que yo comparo, lo he hablado con amigos así, yo comparo mucho
lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, con lo que sucedió en la revolución industrial, ¿no? O sea, es que no únicamente viene a cambiar para los diseñadores o para los escritores o para los no sé qué. O sea, está viniendo a cambiar todo como lo conocemos, todo como lo operamos, nuestras profesiones, la manera en la que aprendemos. O sea, no me sorprendería que empezaran a haber carreras acerca de prompting, por ejemplo, de cómo crear prompts. Ya está como la profesión del prompt engineer para ChatGPT y todo eso. O sea, y que empiece a cambiar la manera en la que utilizamos todo. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial y el metaverso y la combinación de esas dos, creo que es para dónde va todo. Súper, sin duda, la gente estaba poniendo ahorita comentarios relacionados a tu Mira, alguien lo perspectiva de acaba de la decir, inteligencia Mario artificial. Delgado, claro. Sí, sí, Exacto, sí. entonces lo tocaste justamente. Bueno, la última pregunta que tengo para ti antes de que la gente y los asistentes quieran hacerte preguntas es ¿qué consejos le darías tú a alguien que esté interesado en meterse en esto? ¿Por dónde podría empezar a construir su carrera y seguir tus pasos? Bueno, yo lo que diría es a quien sea que esté interesado que se aviente. O sea que, y no importa si está uno, si es más administrativo o si es más artístico o más creativo o es simplemente un escritor, por ejemplo, del lado creativo por de escribir. Las herramientas ya están ahí. Y hay una cosa que ha sucedido que es fabulosa en los últimos años y es la democratización de las herramientas. Las herramientas antes, para tener acceso a herramientas de este calibre, tenía uno que pagar miles de dólares al año y era muy caro y muy complicado. O tenía uno que ir ahí a la Plaza de la Computación en México Sí. y conseguirla de alguna manera o alguna cosa así, ¿no? Y era como un proceso un poco más complicado. Ahora ya hubo un empuje muy grande por la democratización de las herramientas, lo que hace que la limitante es en el querer y ya no es en el poder. Me encanta porque le pusieron a la sociedad creativa, le pusieron así enfrente un espejo a decir, a ver, has dicho que no puedes crear cortos porque no tienes dinero, ¿no? A ver, ahí está gratis todo. Oye, has dicho que no puedes crear no sé qué porque no tienes acceso, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y me encanta porque ha forzado a muchísima gente a salir de esa zona de confort de, no, es que no puedo, porque eso es complicado, ¿no? Y tener acceso. O sea, uno puede hacer virtual production en su casa con un monitor en miniatura. Literal, uno puede agarrar, digo, obviamente todo es a niveles y todo es, pero uno puede agarrar una televisión y hacer ICVFX en su casa con objetos miniatura y un iPad. O sea, ya todos los fundamentos están al alcance de todo el mundo. Entonces, ese es el consejo más grande que yo le doy a todo el mundo que se quiere meter a esto, es aviéntate. Hay una diferencia muy grande entre tener ideas y ejecutar ideas. Todo el mundo tenemos ideas, ¿no? Y todo el mundo tenemos Sí. la mejor idea y, sí, yo tengo, y cuando alguien lo hace, yo tuve esa idea hace 2 años, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre quien lo hace. Y ahora ya todos podemos hacerlo, se está democratizando mucho. Buenísimo, excelente. Pues vamos a ver, tenemos aquí un par de preguntas. Salvador pregunta que si has utilizado Twinmotion y cuál ha sido tu experiencia. ¿Lo recomiendas? Bueno, Twinmotion, yo no, como no estamos tan metidos nosotros en la situación de arquitectura, yo no lo he utilizado, aunque soy parte, por alguna razón, les voy a contar por qué. A mí me hicieron parte del beta testers de una cosa que se llama Project Avalanche, que es un proyecto de Epic para broadcast. ¿Okay? Pero se equivocaron y me mandaron el contrato para Twinmotion. Entonces ahora soy parte del beta testing también de Twinmotion y tengo plan como de abrirlo y de probar. Me parece que debe de ser para ICVFX, debe de ser una herramienta muy útil. Todavía no me he metido porque el input para Twinmotion es usualmente los softwares de arquitectura, o sea, ¿cómo se llama? El de arquitectura, el principal, se me acaba de ir el nombre. Revit. Revit, sí, exactamente. O sea, ya sea que uses Revit y es como de donde viene todo, como mucho DataSmith y todo eso. Entonces, no me he metido todavía, pero está en los planes. Buenísimo. Mario pregunta
Me interesa el tema fotográfico dentro de producción virtual y específicamente me interesa conocer un poco sobre cómo se comunica la cámara física con el software. ¿Es a través de sensores o como mencionabas, tracking? Sí, sí es, o sea, buena pregunta también. Hay mucho, nosotros acabamos de tener un proyecto con una firma de fashion y era su pregunta principal también, ¿hasta dónde podemos llegar con la fotografía usando LED volumes? Yo te diría que sí necesitas volúmenes que sean de muy alta calidad para tener la luminancia que tendrías en un photoshoot real. Y para el traqueo de la cámara, sí. O sea, necesitas estar traqueando la cámara, es decir, necesitas la posición física de la cámara en contra del actor y en contra de el volumen. Y hay muchas tecnologías, unas más caras que otras, pero yo diría que para algo de fotografía, algo como Vive, sería que, bueno, Carlos es mega especialista de todo lo que es tracking, él quizás te puede hablar más de eso, pero hay como cosas que son bastante accesibles en costo y te dan un muy, muy buen tracking. No sé como cuánto cuesta un byte, pero creo que es como $400 por ahí, Carlos. Sí, aproximadamente unos $700 para hacer tracking y con eso estás. Exacto, y es muy bueno y tienes mucho, muy, muy buen acceso, pero te puedo decir que toda la industria de fashion está ahorita vuelta loca con todos los LED volumes y están metiéndole muchísimo, invirtiendo mucho en crear iniciativas para usar LED volumes para fotografía. Se escribe Vive con Buenísimo, V como Vive. vive. Excelente. Me preguntan, ¿para Virtual Production Lumen ya es algo que se use o aún se bakea la iluminación? ¿Cómo otra vez, perdón? La pregunta está, ¿para Virtual Production Lumen es algo Ah, que ya se Lumen. está utilizando o aún se tiene que bakear la iluminación? No, ya se utiliza Lumen. Desde la versión 5.1.1 pusieron Lumen ya para en display. Entonces ya puedes usar Lumen, full Lumen en ICBFX. Nosotros, de hecho, acabamos de terminar un proyecto en el que usamos toda la iluminación fue dinámica usando el Lumen y funcionó de maravilla. O sea, ya todavía, y ahí están como las dos escuelas, y esto es donde viene un poco el tema de producción. Si tu producción requiere que cambies la iluminación en el set, entonces tienes que usar Lumen y toda la tecnología de tiempo real. Si tu producción es una producción quizás más grande, donde y hay mucha planeación, por ejemplo, los estudios grandes, Dieter quizás les puede contar, en Pixomondo tienen como mucho más planeación y, por ejemplo, entonces ellos hacen todo baking de las texturas todavía. ¿Por qué? Porque obviamente el performance va a ser mucho más alto todavía haciendo baking. Pero nosotros estábamos corriendo una escena de más o menos unos 5 kilómetros en escala, completamente con Lumen y estábamos a 90 FPS. Y la verdad que ahora también se los dirá Carlos, si tú estás a menos de 90 FPS, ni la metas al volumen, porque Sí. va a bajar, cuando ya la pasas por en display y todo eso va a bajar muchísimo el performance. Entonces, eso es un tip que les puedo pasar ahí. Buenísimo. Miguel Valenzuela pregunta, ¿crees que en algún momento podamos realizar de manera indie algo parecido a The Mandalorian? Me refiero a que sean más accesibles los equipos, las pantallas LED, las cámaras, etcétera. Sí, o sea, ya hay paneles que son mucho más accesibles. Yo creo que van a seguir bajando de precio. O sea, que la respuesta de eso es sí, aunque depende de lo que nos referimos con indie. O sea, sí va a necesitar todavía una inversión significativa para tener un volumen, Ujú. claro, pero hay ya alternativas y siguen bajando de precio, sobre todo los paneles chinos están subiendo mucho de calidad y estaban bajando mucho de costos. Como te dije, el tracking, la verdad que el tracking
es el menor de las preocupaciones en cuestión de costo, a menos de que quieras un tracking muy robusto como Vicon o como Moses o Stipe, pero se puede hacer algo con un tracking más barato. Y las cámaras, pues ahí sí depende mucho del estilo visual al que estés persiguiendo. Puedes usar, obviamente si vas a usar una Alexa LF que te cuesta $120,000, no, pues te va a dar, estás persiguiendo un look muy específico, pero tú puedes hacer virtual production con quizás una Blackmagic Ursa, mini Ursa, que cuesta quizás, no sé, $4,000, ¿no? Entonces, todo es relativo, pero la democratización está sucediendo. Obviamente, para llegar al nivel que llegó Mandalorian, hay que tomar en cuenta también el equipo que usaron en cuestión fílmica y no nada más la parte de producción virtual. O sea, yo creo que el casco ese que se puso el tipo, el puro casco costaba quizás miles de dólares, ¿sabes? Es a lo que voy, o sea, es esa producción, claro, o sea, la parte virtual quizás va a seguir bajando de precio, pero todavía la calidad de producción todavía quizás cuesta. Completamente. Depende del sapo es la pedrada, como dicen, ¿no? Claro. Muy bien. Última pregunta por aquí. Al principio mencionabas la importancia de tener proyectos creativos externos. Nos gustaría saber un poco más como qué tipo de proyectos. Bueno, pues mira, coincidentemente les puedo contar. A ver, porque también lo A tengo ver. por aquí en mi... por ejemplo, en mi caso yo me dedico a hacer escultura, ¿no? Y escultura de sombras, que es este último de acá. A ver, déjame ver si tengo por aquí más bien un website. No se fijan en el URL, si lo voy a quitar. No, este no es. Va a ser el otro monitor aquí. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Website. Ok. Yo, por ejemplo, yo creo que cualquier artista debe de tocar algo distinto a lo que está haciendo. Por ejemplo, los artistas digitales debemos de tocar algo físico, ya sea que hagas pintura, música, tocar manualidades, origami, lo que sea que te saque un poco a la realidad. En mi caso, yo decidí hacer esculturas de sombra, que son como, se llaman esculturas como duales, que lo que hago es creo una escultura física y de ahí le pongo una luz y la sombra hace otra escultura, ¿no? Entonces, en mi caso fue del lado de escultura. Por ejemplo, tengo otro de nuestro director de arte en Cashframe, en mi compañía. Él toca la batería. Y entonces todo, pero lo toca ya así mega conciertos grandes y todo. Y entonces como que todos debemos de tener algo que detrás de nosotros nos sigue inspirando, porque es un proceso de retroalimentación. Cuando ves algo y estás haciendo algo físico, indiscutiblemente te retroalimenta la parte digital. Y si te quedas nada más en lo digital, lo que haces se empieza a ver igual y se empieza a repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Wow, no sabía, no conocía esa etapa de ti, ¿eh? Sí. Digo, ahí voy a dejar mis contactos por si alguien quiere, porque sé que se está medio terminando. Pero sí, es otro lado que, por ejemplo, para mí ha sido muy, muy importante el fomentar. Yo todas las semanas busco cómo involucrarme del lado de la escultura también y de estar activo en ese lado. Y entonces, pues todos debemos de tener algo, como artista debes de ser como holístico. Completamente de acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Arturo. Justo como relojito acabamos en la hora prometida. Te agradezco mucho por haberle compartido esta perspectiva sobre el desarrollo de cortos y sobre todo tu faceta como artista y experto en uso de Virtual Production. Muchas gracias. No sé si quieras dirigirle unas últimas palabras a la gente. No, pues lo principal es
aquí todos estamos como para ayudarnos. Esto se van a dar cuenta que todo este travesía del virtual production, gran parte de ella es la parte social y la parte de colaboraciones, como lo dije al principio. Y no me canso de decir eso porque de verdad que nos cuesta trabajo entender eso. Nos cuesta trabajo que hay que, de verdad, hay que meterse a hablar con la gente, hay que ir a los eventos, hay que hablar, hay que involucrarse. Y yo, ahí están mis contactos. Yo estoy completamente abierto a que si tienen preguntas, ya sea de virtual production, de lo que hace mi compañía, de todo eso. Y así como eso, métanse al Discord que tiene Carlos, que bueno, supongo que varios de ustedes ya están ahí, pero si no, porque crear comunidad y ayudarnos es lo que creo que especialmente para Latinoamérica nos va a ayudar a seguir brillando, porque estamos ahorita, hay una etapa fabulosa de Latinoamérica que estamos empezando a brillar creativamente, y para mantener eso, creo que nos tenemos que ayudar todos. Entonces, hagámoslo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Arturo. Te deseamos Con todo todos gusto. un excelente fin de semana y gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye, bye.